Bien, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y su presidenta, la doctora Ibel Lugo, queremos darle la bienvenida a este segundo taller, modalidad de webinar, que estamos realizando a través de la plataforma Zoom, la jurisdicción militar para civiles. Nos formulamos esa pregunta, la cual va a ser respondida por el doctor Ángel Serpa. Para quienes no lo conocen, es profesor, un académico, da clases en diferentes universidades a nivel de pregrado y posgrado, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica, la Universidad Santa María, entre otras varias universidades. Es doctor en Derecho y tiene estudios de maestría en la Universidad de Glasgow, del Reino Unido. Entonces, bueno, vamos a mantener, es muy importante que todos mantengamos las reglas, a mantener los micrófonos silenciados, para que el doctor pueda exponer y tener un buen taller. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Una vez que el doctor finalice el taller, la misma van a hacer por el chat. Escríbanlas por ahí, la pregunta y su nombre, y yo al finalizar la ponencia del doctor, se las estaré respondiendo. Entonces, sin más nada que agregar, bueno, también recordarles que vamos a intentar todos los martes a las 4 de la tarde y llevando varios webinars. Lo bueno es que okay, por favor, la persona que activó el micrófono, apagarlo. Al día Próximamente, el Colegio de Abogados, para mediados de agosto, estará retomando sus actividades de talleres. Esto ya serían pagos, pero bueno, estamos aquí probando para que todo tenga feliz término. Entonces, sin más nada que agregar, doctor Serpa. Ya puede hablar. Buenas, gracias, tenía el teléfono apagado. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me ha hecho el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en la persona de su presidenta, la doctora Ibel Lugo, en nombre de Miguel, quien ahora está coordinando estas actividades académicas por parte del Colegio de Abogados, en donde a lo mejor muchos de ustedes me han observado dando los talleres, los cursos que durante estos últimos años, en la medida de mis posibilidades, he podido realizarlo. Recuerden que en condiciones normales, bueno, abordamos lo que es la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, las incidencias, los procedimientos especiales. En esas jornadas del Colegio de Abogados, que bueno, generalmente duraban una tarde, la tarde del viernes y todo el día sábado. Ahora, bajo esta modalidad, bueno, va a tener que cambiarse, pues, a los efectos de estos cursos, de estos talleres, que serían por menor tiempo, pero que serían utilizando esta plataforma virtual por la circunstancia que nos aqueja en el mundo entero, la pandemia, en este junio de 2020, que es desde donde estoy transmitiendo esto. Entonces, bueno, la doctora Lugo me había pedido, pues, me había invitado a que hiciera una disertación, ¿verdad?, con respecto al tema de hacernos la pregunta sobre la llamada jurisdicción civil, es decir, perdón, la jurisdicción militar para civiles, un problema recurrente que se ha venido enfocando no solamente recientemente, sino es un asunto que ha tenido sus vaivenes, sus bemoles, es decir, es una cosa que casi que de manera recurrente se utiliza en el ámbito nacional. Recordemos que, bueno, procedimos a los efectos a la finalización de la guerra de la independencia y el establecimiento de la república. Asumimos digamos, una forma republicana en la cual el tema de lo militar no ha dejado de estar presente, ha estado presente, digamos, de forma constante. La posibilidad de los llamados juicios militares, delitos militares, esa bifurcación que surge no solamente por ese origen un tanto militarista, que no solamente se
se acabó pues, con la conformación de la República allá en el año 1830, sino que todos estos próceres que de alguna forma bueno, siguieron asumiendo la égida de la conducción pública del país, hablar de José Antonio Páez, hablar de los hermanos Moraga, hablar de Sublet. Es decir, esta civilidad ha sido precisamente la excepción, ¿ok? Nuestro gran sabio, José María Vargas, como una especie de excepción en el mundo de la conducción civil en el siglo XIX. Bueno, ahí está alguien que fue egresado de la propia Universidad Central de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, José Antonio Guzmán Blanco, hijo del fundador del Partido Liberal, Antonio Leocadio Guzmán, que a pesar de ser abogado, ¿verdad? Graduado de la Universidad Central de Venezuela, más bien se le conoce en su condición de general, el quinquenio, ¿verdad? El septenio, el bienio, esa conducción militarista de finales del siglo XIX, en las cuales no deja de estar los que secundaron a Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Linares Alcántara. Bueno, la finalización del siglo XIX, con la llamada revolución restauradora que asumió, pues, viniendo del Táchira, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, bueno, instauró pues un manejo, digamos, militarista del asunto en la conducción pública. Recordemos que esa academia nacional, la academia militar y la institucionalización del estamento militar, bueno, se le debe fundamentalmente en esa primera década del siglo pasado, del siglo XX, a Cipriano Castro, ¿verdad? Trayendo a Samuel McHill, un militar de origen chileno, pero que de alguna forma estableció la forma prusiana en la cual se conducía el estamento militar venezolano. Bueno, el derrocamiento, ¿verdad?, de Cipriano Castro y el advenimiento del gobierno de la dictadura de Juan Vicente Gómez, hacia la finalización de la primera década del siglo XX, ¿verdad?, durante 27 años, y no solamente concluyó el gomecismo con la muerte de Juan Vicente Gómez, porque se habla de un gomecismo sin Gómez, que aproximadamente los 10 años con posterioridad a la muerte de Juan Vicente Gómez, del año, digamos, del año 35 al año 45. Entonces, ese gobierno, ese gomecismo durante 27 años, bueno, desarrolló también el andamiaje de la institución militar, es decir, asumiendo una especie de control absoluto, transversal. Ahí se encuentran las modalidades del poder público, una versión ejecutiva, legislativa, judicial, pero transversalmente, ¿verdad? Así como quien juega un bingo, entonces ahí son macheteados, de forma transversal, estábamos instaurados de una filosofía, de una concepción militarista del asunto. Entonces, bueno, lo que ocurrió con posterioridad a la muerte de Gómez, bueno, el gobierno también militarista de quien era su ministro de la Defensa, Eleazar López Contreras, hasta el año 41 y del 41 al año 45, a pesar de la reducción del periodo presidencial por parte de Eleazar López Contreras en esa subconstitución de finales de los años 30, y su sustitución por Isaías Medina Angarita, también a la sazón ministro de la Defensa de Eleazar López Contreras, y el derrocamiento de Medina Angarita el 18 de octubre del año 1945, como nos damos cuenta, también fue por una actividad pues netamente militar. Esa junta revolucionaria de gobierno que estaba integrada por civiles, ciertamente, pues, entre ellos fundamentalmente Rómulo Betancourt, que ya había creado el Partido Acción Democrática, pero también el estamento militar, ¿verdad? Con Marcos Evangelista, Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chalbó y otros, esa junta que condujo a la llamada Revolución de Octubre, desde el 18 de octubre del año 1945, pues ciertamente en ese periodo se dio una promulgación de una constitución, ¿verdad? Esa constitución del año 1947, para la cual se dio una asamblea constituyente, constitución importante, porque allí se incorpora por primera vez
el amparo de habeas corpus, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal en su artículo 32. Pero recordemos que esa convocatoria a elecciones en el año, en la cual, en 1947, en la cual resulta electo el maestro Rómulo Gallego, duró muy poco porque ya a finales del año siguiente, del año noviembre del año 1948, se da este golpe de Estado contra el maestro Gallego por parte de un sector, pues, de las Fuerzas Armadas, por la misma gente que de alguna forma había asumido la llamada Revolución de Octubre en el estamento militar. Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chabó, se dio un triunvirato y luego con un proceso eleccionario francamente amañado para la convocatoria de una asamblea constituyente, bueno, asume el poder, un poder dictatorial, militarista, Marcos Pérez Jiménez, con la muerte, pues, de Carlos Delgado Chabó. Ese proceso, de alguna forma, ya esas constituciones, ¿verdad? Tanto la de 1947 como la de Marcos Pérez Jiménez, ya establece la posibilidad de delitos militares, es decir, el concepto de la ilicitud militar que se diferenciaba del ámbito de lo civil. No fue distinto lo que se origina con la Constitución del año 1961, ya con la instauración de la democracia a partir del derrocamiento de Pérez Jiménez en el año 58, la convocatoria a elecciones presidenciales, la convocatoria a un congreso, a la elección de un Congreso de la República, ese Congreso de la República que asumió las funciones del constituyente e hizo de alguna forma sancionar, y luego se promulga la Constitución del año 1961, en donde se establece esa posibilidad de la diferenciación de una jurisdicción militar versus una jurisdicción civil. Es decir, imaginémonos la manera como está concebido el sistema penal en el ámbito de esa Constitución del año 1961. Bueno, la existencia, no eran muchas las leyes de ilicitud penal colateral. Realmente, por primera vez disfrutamos de un periodo de codificación en el sentido de que, bueno, casi todos los ilícitos penales, o por no decirlo todos, se encontraban presentes dentro de un código penal que establece una parte general, la del libro primero, que se denomina la dogmática jurídico-penal, todo esto de la tipicidad, de la culpabilidad, de la antijuridicidad, y el libro segundo y el libro tercero estableciendo ilícitos penales. Bueno, los ilícitos penales, entre los cuales fundamentalmente, así será la importancia, esos ilícitos penales, que más allá que, por ejemplo, el respeto a la vida, con los delitos contra las personas, homicidio, artículo 405 y siguiente, los delitos contra la propiedad, artículo comenzando con el hurto, 452, los delitos contra la libertad sexual, 374, el libro segundo del Código Penal, digamos, en su capítulo primero ya arranca con los llamados delitos contra las formas republicanas, es decir, los delitos en los cuales está presente ese componente de alguna forma del ámbito militar, es decir, el delito de sedición, de traición a la patria, de ultrajes. Entonces, estos ilícitos, si lo ubicamos por la importancia, es decir, comenzando la descripción, el elenco de ilícitos penales, bueno, tiene una importancia capital. Pero también, paralelamente, no solamente es que empezaron a promulgarse cuerpos de ilicitud penal colateral que empezaban a describir ilícitos, como por ejemplo la ley de salvaguarda, la ley de salvaguarda del patrimonio público, año 1982, que empieza a promulgar los delitos contra la cosa pública, y así como, por ejemplo, la ley de instituciones del sector bancario, la ley de droga, la ley orgánica de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Se legisla en materia de amparo, precisamente una buena mora había allí, porque ya en el inicio de la promulgación de la Constitución se ordenaba al legislador nacional que legislara en materia de amparo. Bueno, ese amparo también estableciendo ilícitos, ¿verdad? Como el desacato en el no cumplimiento del llamado mandato de amparo. Pero bueno, el tema es
que paralelamente, bueno, ciertamente se ubica una justicia militar, ¿ok? Una justicia militar que se asume fundamentalmente a delitos que se dan en el ámbito de lo castrense, ¿ok? Que se dan específicamente dentro de una noción de disciplina castrense y que de alguna forma tiene que ser enjuiciado por ese ámbito específico. Dicho en mejores palabras, se establece un fuero, con F, fuero, un fuero procesal. Es decir, se suele decir que el que no ostenta un fuero procesal forma parte de la llamada jurisdicción ordinaria, siendo el fuero una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. No es que va a haber impunidad, sino que va a haber un enjuiciamiento de forma diferenciada, atendiendo una serie de principios, ¿verdad?, que estarían allí presentes, para no irnos exclusivamente a lo militar y tratarle de ejemplificar, de ilustrar frente a jurisdicciones especiales que ostenten el fuero. Por ejemplo, ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Tú te cansarás de buscar la vigente Constitución del año 1999 y no te vas a encontrar un indubio pro femina, ¿verdad? Un indubio pro femini. Entonces, pero existe, bueno, no importa que no esté, allí está el artículo 22 de la Constitución estableciendo que los derechos fundamentales, al ser independientemente de su consagración, de su positivización, existen independientemente de que estén consagrados. Bueno, basta vernos cada uno de nosotros, si yo las pudiera ver, algunos de ustedes, las damas, ¿verdad? En donde hasta en una condición fenotípica uno se ve que el hombre es distinto a la mujer, habría determinados delitos para los cuales es proclive que sean realizados por hombres, algunos, ¿okay? Que ni siquiera los delitos contra la libertad sexual, porque si es por el factor de penetración, bueno, ya el acto carnal descrito en la violación ya no solamente se ubica en la noción de la penetración de la genitalidad masculina, sino cualquier tipo de penetración, pero con una finalidad, un ánimo concupiscente. Por ejemplo, en el ámbito del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, esa LOMNA que también establece delitos específicos y una jurisdicción especial. Bueno, el fundamento, digamos, el sustento, por paradójico que pudiera ser, es lo que se denomina el interés superior del niño. ¿Okay? Pero bueno, ¿cómo hablarse del interés superior del niño si en primer lugar el niño, conforme al Código Penal, es decir, el que es menor de 12 años, nunca puede ser responsable penalmente? Hay un problema de inimputabilidad por minoridad y por lo tanto quienes son responsables penalmente son los adolescentes. Y ahora, por ejemplo, en la última reforma que hizo Maduro por vía del habilitante, la reforma a la LOMNA, solamente ser responsable esos adolescentes entre 14 y menos de 18 años. Pero lo que está acuñando la noción del sistema penal de responsabilidad de adolescentes para consagrar ese fuero, esa prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, repito, es el llamado interés superior del niño, en la idea de que, bueno, alguien no es que se encuentre, como decía la ley tutelar de menores, se encuentren menores en situación irregular, ya no ese es el argumento, ¿ok? Si se habla de adolescentes que están cometiendo delitos que son típicos, delitos que son culpables, bien sea por dolo o bien sea por negligencia, y delitos que son punibles, ¿ok? Pero lo distinto es que, bueno, se encuentra, hasta el nombre lo indica, adolescente, ¿ok? Se encuentra en ese proceso en donde se adolece todavía de determinadas capacidades. A lo mejor no tanto la llamada capacidad física, porque basta ver cualquier adolescente ahorita en este momento, ¿verdad? No soy como yo, ¿verdad? Que ahorita lo que me conviene aquí es esta realidad virtual para que no pocos vean el poquito tamaño que yo tengo. Entonces, que este tipo que está hablando será alto, no. Soy adolescente que tiene un tamaño, pero es el problema de que adolece, que hay todavía de una plena asunción, entendimiento, albedrío. Fíjense que el propio Código Penal lo establece en el artículo 74 cuando te habla de que alguien se le considera, se le atribuye
la atenuación por cuestiones de edad, por cuestiones etarias, si ha cometido un delito entre 18 y menos de 21 años. Entonces tiene una atenuante 74.1 del Código Penal, una menor responsabilidad porque se supone que, bueno, que está en un proceso de formación. Entonces, de alguna forma, esa existencia de los fueros está allí presente. Eso de la justicia foral, ¿verdad? El del alto funcionario público, ese alto funcionario público que descrito en el 12 y 6 de la Constitución, en el numeral segundo, el presidente de la República, en el numeral tercero, las otras cabezas de los altos poderes, de los poderes públicos nacionales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder ciudadano moral, ¿verdad? El poder judicial y el poder electoral. Entonces, por cierto, que dentro de esos altos funcionarios públicos puede haber uno del ámbito civil y puede haber uno del ámbito militar. De igual forma, entonces se atraviesa allí la llamada justicia foral del alto funcionario público cuando se tratare del enjuiciamiento de causas militares. Bueno, todo esto ha conllevado, mis amigos, a que ciertamente se haya legislado en materia penal sustantiva, Código Penal, ¿ok? Con una ilicitud penal ortodoxa y los cuerpos de ilicitud penal colaterales que contemplan delitos, ¿ok? De alguna forma distintos al Código Penal. Por cierto que ese Código Penal cada día ha venido sufriendo un vaciaje. Está como ligerito, está como flaquito. Es decir, cada día son más los delitos que están descritos en cuerpos de ilicitud penal colaterales que los que están descritos en el propio Código Penal. Está un cuerpo de leyes adjetivas que está casada con un sistema procesal acusatorio, ¿okay? El Código Orgánico Procesal Penal. Si esto fuese una cosa bien ordenada, pareciera que todos los actos procesales deberían estar solamente descritos en el Código Orgánico Procesal Penal, que de nuevo, repito, se ha casado con un sistema procesal, el acusatorio, en la cual es un sistema adversarial, dos partes se enfrentan buscando que un tercero decisor resuelva la controversia. Ese sistema acusatorio 285 de la Constitución, numeral 3, numeral 4, es el Ministerio Público quien tiene que investigar, quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias a los efectos de ponerlo en conocimiento, numeral 1 del artículo 49, a un procesado, el cual tiene el derecho a la formulación de cargos, a los efectos de que un tercero decisor resuelva la controversia, el ejercicio de la jurisdicción por parte de un juez. ¿Okay? Entonces, bueno, esto bien establecido en los artículos 254, 253, 257 de la Constitución. Entonces, paralelamente, digamos, a este Código Penal y a este Código Orgánico Procesal Penal, no confundir, nos encontramos con un Código Orgánico de Justicia Militar. Como te das cuenta, hay una palabrita que está metida allí. ¿Okay? Hay un adjetivo, que es la palabra orgánico. Es decir, no pienso dar una disertación sobre jerarquía de las leyes, ¿ok? Y por qué ostentan la condición de orgánico, pero se suele decir, pues, que el orgánico de una norma es porque desarrolla una norma, un principio o un valor constitucional. Por cierto que la organicidad de las leyes proviene también, se le exige, ¿verdad?, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por previsión expresa en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, para que yo pueda seguirme denominando orgánico, para que la ley pueda seguirse denominando orgánica, bueno, la Sala Constitucional pues tendrá que establecerlo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque desarrolla una norma, un principio constitucional. El Código Orgánico Procesal Penal es orgánico porque allí está el debido proceso, en el artículo 49. Por cierto, no es la única norma que contiene todos los derechos y garantías vinculadas al proceso. Por razón yo hablo de un debido proceso propio, artículo 49, y un debido proceso extensivo, que son normas distintas al artículo 49 que regulan el proceso.
hay alguien que se está quedando sin ese apellido, sin esa denominación, que sería el Código Penal a secas. Código Penal. Y debería ostentar definitivamente el carácter orgánico, porque ahí está el 30 de la Constitución, estableciendo nada menos y nada más que es potestad del poder público, potestad del Estado, la sanción y la resarción, favoreciendo a la víctima frente a la comisión de delitos comunes. Entonces, ya a la víctima poco le importaría solamente que alguien fuera sancionada, sino que se habla también de la resarción, y por lo tanto es que existen institutos tan importantes como el acuerdo reparatorio, artículo 41 del COP, la suspensión condicional del proceso y su famoso régimen de prueba en el artículo 45, donde el tema de la sanción no es solamente importante, sino el tema de la resarción. Pero hay una gran falencia, pues ese código sigue ostentando la condición de código penal, a pesar de que hay leyes que tienen su carácter orgánico, que describen ilícitos, ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, y tendrían que serlo, porque el interés superior del niño ahí está en el 78 de la Constitución. En todo caso, con respecto a ese tercero en discordia, que sería el Código Orgánico de Justicia Militar, bueno, el carácter orgánico, porque desarrolla una norma o un principio constitucional, ya le venía de antes, ¿okay? Esa noción de orgánico previo a la propia Constitución. Pero para que no haya ninguna duda, y yo creo que es la única norma que se describe en una Constitución, dirán ustedes si es militarista o no, ¿ok? La vigente, la única norma que con nombre y apellido y su carácter orgánico se describe en la propia Constitución. La Constitución no te habla de un código orgánico procesal penal de forma taxativa. No te habla de un código penal, pero sí te está hablando de un código orgánico de justicia militar. Bueno, entonces todo esto como introito, ¿verdad? A los efectos de enfocar el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa, bueno, quisiera yo que el Colegio de Abogados grabara esta clase virtual de una forma rápida a los efectos de yo poderla ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los cuales les invito se suscriban, donde están todas mis clases, pues, de derecho penal, de derecho procesal penal, de derecho constitucional, ¿verdad? A los que tengan a bien suscribirse. Pero bueno, abordando el tema que nos ocupa, si la posibilidad o no para responder la pregunta de que civiles puedan ser enjuiciados por la jurisdicción militar, bueno, habría que aclarar lo siguiente, ¿ok? Nos encontramos con, como dice la lámina, un par de derechos sustantivos que se enfrentan. El jus puniendi, el llamado derecho a la sanción, ¿ok? Que se expresa por la descripción de ilícitos penales que están en un código penal y que de allí se deriva una consecuencia jurídica. Allí está el que intencionalmente diere muerte a otro. Consecuencia, pero será sancionado de 12 a 18 años. Este derecho a la sanción en cabeza del poder público, bueno, que se enfrenta nada menos y nada más a otro derecho sustantivo, la llamada presunción de inocencia en cabeza de un procesado. Eres tú quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente. Dos derechos sustantivos que requieren una articulación, que requiere ponerse un pie sobre el suelo, ¿verdad? Tiene que ser articulado. Bueno, por cada derecho sustantivo nos vamos a encontrar con un derecho adjetivo. Es decir, sendo porque uno por cada uno, son dos por cada uno de los derechos sustantivos. Es decir, aquí está el Código Penal describiendo ilícito, pero sancionar a alguien no va a ser porque esté descrito dentro de un Código Penal. Alguien tiene que tomarse la molestia de accionar, el ejercicio de la acción. Por lo tanto, ese derecho a la acción distinto al llamado derecho, el jus puniendi, como derecho a la sanción, ya es importante distinguirla. Pero en el otro lado nos encontramos que ese que es presunto inocente, uno esperaría que en el proceso se defienda, a lo mejor no lo hace, admite los hechos. Entonces, concederte el derecho a la sanción o concederte el derecho a la acción, o ambos, o reafirmarte tu condición de inocente, o permitirte el derecho a la defensa,
se va a verificar en un escenario natural, en un escenario propicio, que sería el proceso como escenario para la concesión de derecho, la reafirmación de derecho o la transformación de intereses en derecho, ¿okay? La sentencia melodeclarativa. Fíjate que la manera como está concebido en el esquema es que ambos, el titular de la acción penal y el que se defiende, accede al proceso. Pero pareciera que yo me estoy equivocando, porque ahí está la expresión del llamado nemo iudex sine actore, es decir, el proceso solamente es requerido por quien tiene la titularidad de la acción. Bueno, ¿cuál más falso ello en el proceso penal? Y cuando estamos hablando, mis estimados, ¿verdad?, de justicia, cuando estamos hablando de justicia militar, estaríamos hablando exclusivamente de justicia penal. Es decir, es por la existencia de delitos. Porque el Código Orgánico de Justicia Militar, de alguna forma, no abordaría el tema de lo disciplinario militar, ni abordaría los problemas civiles vinculados al ámbito castrense, ¿ok? Ni vincularía los temas administrativos, contenciosos administrativos. Estamos hablando de delitos, fundamentalmente, cuando lo asumimos en el ámbito del Código Orgánico de Justicia Militar. Por cierto, es una ley compleja, ¿verdad? Porque establece procedimientos y ese procedimiento debe estar vinculado al sistema acusatorio que regula todo tipo de enjuiciamiento de delitos, pero es compleja porque no solamente establece procedimientos, sino que establece ilícitos. Entonces, ese proceso como mecanismo en el cual se dilucidan esas controversias, ¿ok? Ese proceso, obviamente, viene de la palabra procedere, ir hacia adelante. Pero ese proceso tiene que ser dirigido por alguien que ostente jurisdicción. Aquí cuando estoy hablando de jurisdicción, no me refiero al concepto político-administrativo de jurisdicción, eso que se ve en el artículo 11 de la Constitución, ¿ok? El espacio, el espacio geográfico en donde se ejerce una determinada potestad pública. Les advierto que no estoy grabando esta clase, estoy, así, digamos, volando a ciegas. Yo le dije al administrador que bueno, que de vez en cuando, como dicen en la televisión, me ponchara la cara, ¿verdad? Y viera las láminas, porque no cara solamente mi cara en un recuadro y las láminas sin verse. Aunque yo lo que estoy viendo es la lámina, pero vamos a seguir. Entonces, bueno, esa jurisdicción como potestad de administrar justicia. Es decir, el concepto de jurisdicción que a mí me interesa acá es la llamada potestad de administrar justicia, no el concepto político administrativo de jurisdicción. Ahora bien, esa jurisdicción tiene que ser competenciada. Es como cuando tú tienes un chorro de agua en un tubo de agua y tú lo cierras o lo trancas. Es decir, la competencia como medida, como variable de la jurisdicción. En el ámbito venezolano hablamos de una pentarquía competencial. Es decir, todo juez tiene potestad de administrar justicia, pero ese juez tiene que medir su jurisdicción. La medida de la jurisdicción es la competencia. Hay una pentarquía porque penta son 5. Recuerden, Brasil, pentacampeón, que ha sido 5 veces, si puede ser 4 veces sería tetra. Entonces, bueno, la pentarquía competencial. En primer lugar, la materia. Bueno, ¿cuál es la competencia material de un juez penal? El establecimiento de la responsabilidad penal. Es decir, aunque fuese un juez militar, sobre la base de un ilícito que se describe en el Código Orgánico de Justicia Militar, o aunque él fuese un juez civil, y la palabra civil, verla con mucho cuidado, porque cuidado alguien dice, bueno, tú estás hablando del proceso civil, entonces significa que en el procedimiento civil, exactamente para diferenciarlo del ámbito de lo militar, en ambos casos es el llamado establecimiento de la responsabilidad penal, es la competencia material. ¿Cuál sería la competencia material de un juez civil propiamente dicho? ¿Okay? Del procedimiento civil regulado por un código civil, porque también regula el tema de las pruebas, o de un código de procedimiento civil, bueno, resolver conflictos entre sujetos de derecho, ¿verdad? Sobre el ámbito del derecho privado, o en la relación de ese sujeto de derecho, la concepción de sujeto de derecho, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones con respecto a una cosa que se denominaría bien. Por cierto que más o menos se equivoca el Código Orgánico Procesal Penal cuando habla dentro de los ejemplos de la competencia material,
la competencia que tendrían los tribunales de control de instancia municipal para conocer los delitos menos graves. Es decir, no es una materia distinta. Estamos hablando de delitos que sean menos graves porque no supera a los 8 años de su límite máximo o no sea alguno de los exceptuados en el artículo 353 del COP. Pero es eso, establecimiento de la responsabilidad penal. Recuerden, mis alumnos, a lo mejor alguno me está escuchando, que esa competencia material tiene sus excepciones, ¿ok? En el ámbito penal, la llamada extensión jurisdiccional, cuando un juez penal decide aspecto de otra jurisdicción, cuando ese tema está muy vinculado, estrechamente vinculado a lo penal, el tema de la llamada prejudicialidad civil por un problema de estado civil o de estado filiatorio, pero sobre todo la jurisdicción constitucional. Te das cuenta que los tribunales penales también asumen procedimientos constitucionales. Allí está el amparo contra la decisión judicial, el habeas corpus, el amparo penal propiamente dicho, inclusive el control difuso lo podría asumir un juez penal, inclusive la llamada solicitud de revisión constitucional. No es que lo esté asumiendo un juez penal, pero al final del camino, cuando nos encontramos con una sentencia que parecía definitivamente firme, dictada, por ejemplo, por una sala del Tribunal Supremo de Justicia, una sala casacional, que en nuestro caso sería la sala de casación penal, todavía existe la posibilidad de acudir a un procedimiento constitucional, la llamada solicitud de revisión constitucional. Pero también hay una competencia en razón del territorio. Eso de que el locus comisi delicti, ¿ok? La ley que está vigente es la ley del sitio en donde se haya cometido el delito, pero también esto se extiende a otro ámbito. El país entero está dividido en circuitos judiciales penales, atendiendo a la idea que el tribunal que va a conocer dentro de ese circuito es el tribunal del circuito en donde se haya cometido el delito. A veces es fácil, en los delitos de resultado, donde matan a María, donde violaron a Juan, donde hurtaron a Pedro, pero hay delitos que son complejos, ¿okay? Porque hay actos ejecutivos que se pueden realizar en diferentes circuitos judiciales, los problemas de los delitos imperfectos, cuál será cuando no, el tribunal que conoce, si no se ha concretado, si no se ha agotado la aflicción de bien jurídico. Estos delitos que nos ocupa ahora de nueva data, los delitos electrónicos, los delitos informáticos, imagínense los delitos frente al tema de las transacciones on points, en fin. Entonces, bueno, el territorio, atendiendo a la idea de que el tribunal que es competente es el tribunal del sitio en donde se haya realizado el delito. Pero viene aquí lo que nos ocupa, pues, que es el tema de la competencia en razón de la persona. Es decir, la existencia o no de un fuero procesal. Cuando no hay fuero y alguien ha cometido un delito, es decir, no hay una prerrogativa de enjuiciamiento distintiva, de enjuiciamiento diferenciado, pero le corresponderá a la jurisdicción ordinaria, que francamente la jurisdicción ordinaria penal. Pero cuando hay un fuero, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, bueno, aquí sí tendríamos que abordar los ejemplos de la jurisdicción especial. Es decir, la jurisdicción penal se dividiría, como lo establece el COP, en jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Y dentro de las hipótesis de jurisdicción especial está, bueno, la jurisdicción de violencia de género, el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, por qué no decirlo, el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, pero también la jurisdicción militar. Un poco para ya no evadir un tanto la respuesta a este taller frente a ustedes, de alguna forma, por decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia, ok, más o menos, el asunto se resolvía de esta forma. Okay. Se resolvía con la llamada triple característica. Okay. A veces un tanto raro que se pudieran dar esas características, pero más o menos el asunto se resolvía así. 1. Delito militar
porque está descrito, está tipificado en el ámbito de un cuerpo sustantivo militar. Llámese Código Orgánico de Justicia Militar. Está allí. ¿Okay? Ultraje al centinela, traición a la patria, pero la militar, sedición contra formas republicanas. Todos los delitos que pudieran ayer encontrarse en el ámbito militar. Primera característica, así como los muchachitos con las barajitas cuando llenan un algo. Esa la tengo, tilde al lado, la tengo. ¿Okay? La otra característica sería que se cometa entre efectivos castrenses. ¿Ok? Esa sería como segunda característica. Recordemos la llamada relación jurídico-penal, para distinguirla de la relación jurídico-procesal penal. La relación jurídico-penal es la que se establece entre un victimario y una víctima. Y lo que está uniendo es el hecho, pero no cualquier hecho, sino un hecho que yo le aplico las categorías de la tipicidad, culpabilidad y antijuricidad y configura un delito. Los está vinculando el delito, relación jurídico-penal, victimario y víctima. Ojo, a lo mejor ese victimario y esa víctima ya estaban previamente vinculados jurídicamente. ¿Okay? Había un contrato, estaban casados. ¿Por qué violación agravada? Bueno, porque el marido está cometiendo estupro contra la esposa. Y entonces, bueno, ya existía previamente el contrato de matrimonio. ¿Por qué es apropiación indebida, calificada o simple? Porque previamente hubo un contrato jurídico, una relación jurídica entre esa víctima y ese victimario que al final del camino dispone de los bienes que solamente debió haber administrado. Entonces, bueno, la segunda característica sería que ese delito que se encuentre presente en el ámbito castrense, que se encuentre tipificado expresamente en una norma castrense, se haya cometido entre víctima y victimario, ambos funcionarios castrenses. Pero además se hablaba en esa vieja jurisprudencia de una tercera característica. Y esa tercera característica es que se realizara en el ámbito militar. Es decir, se realizara en establecimientos militares, ¿okay? En cuarteles, en zonas de seguridad, en zonas de resguardo, pues la propia guerra. ¿Okay? La propia realización de la guerra como atributo, como labor fundamental de los efectivos castrenses, que dirán ustedes, bueno, no estaría para que estuvieran haciendo cualquier otro tipo de actividad económica, militar, con combustible o sin combustible, en fin, lo que fuere. Entonces, bueno, pero gracias a Dios no hay guerra, pues. Es preferible que se esté dedicando una fuerza armada a una actividad de ayuda a la civilidad que la existencia de una guerra. Pero esa sería como tercera característica. A ver, sin entrar en discusiones, sin entrar en contiendas, sin entrar en politización del asunto, sino abordarles solamente un ejemplo para que puedan entender. ¿Okay? El ejemplo más concreto ocurrió en abril de 2002. ¿Recuerdan ustedes? Muchos de ustedes dirán algunos, no, yo no había nacido, era un niño, no lo había visto. Todos observamos por televisión cómo, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, ciertamente, nos ocurrió pues, un golpe de Estado contra el entonces presidente de la República, abril 2002. ¿Okay? Los sucesos que allí ocurrieron. El presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, además que provenía de un origen militar, pero no estaba allí como militar, sino como comandante en jefe. ¿Okay? Y todos vimos por televisión cómo se agrupaban alrededor de él, etcétera. O sea, la difusión de esto ha sido muy pública. Altos oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Había generales, lo estábamos viendo allí. ¿Okay? O sea, efectivos castrenses. Entonces, si asumimos la noción de victimario y víctima, bueno, estaríamos ubicándonos en la resolución del asunto. Y entonces, por lo tanto, ¿dónde ocurrió? Bueno, parece que ocurrió, ¿verdad? Según lo veíamos por televisión, este es un hecho notorio comunicacional, ahí debe estar grabado en YouTube todo esto, en el Fuerte Tiuna o en sitios castrenses. Bueno, de allí se daban las propias tres características. ¿Okay? Delito ubicado en un código orgánico de justicia militar entre una víctima y victimarios que pertenecían al ámbito de los militares castrenses
y en un establecimiento militar. Se daba como las tres características. Por eso es que entonces el fiscal de entonces, Julián Isaías Rodríguez, cuando acusó a los altos oficiales, y fíjense que lo hizo ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Porque el 266, numeral 3 de la Constitución, ya no como un problema de cabeza de un poder público, ¿ok? Cabeza del poder ejecutivo, legislativo, es decir, el fuero en ocasión ya no de la víctima, sino del victimario. O sea, no era que estos ocuparan una posición, estos altos oficiales de cabeza del poder público, sino que allí se indica, ¿verdad?, en el propio artículo 266, numeral 3, el concepto de altos oficiales. Entonces se suele decir que los altos oficiales, por ejemplo, en el ámbito distinto a la Armada, es decir, digamos lo que tradicionalmente se denomina la Marina, en ámbito distinto, Guardia Nacional, Fuerza Armada de Cooperación, Ejército, Aviación, no son los generales. Toda esa playa de generales, general de división, general en jefe, general, todo aquello. Pero la Sala Constitucional redimensionó el asunto y dijo que se consideraban esos altos oficiales, que serían los generales, siempre que estén en posición de comando de tropa. Es decir, si no estuviesen en comando de tropa, técnicamente, por iudicio de la Sala Constitucional, no podría denominarse altos oficiales. Por cierto, que en la Armada nos vamos a encontrar, ya no habría generales, pero ya estaríamos hablando de almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, etc. Ojo, solo cuando estén en posición de comando de tropas. Si uno de estos altos oficiales es agregado militar de la Embajada de Venezuela, no sé, en algún lado, en Irán, en La Habana, en algún lado, y lo único que cuenta, ¿verdad?, es con su secretaria y el portero de su despacho, pues no estaría comandando tropas, no estaría dentro del ámbito que, a decir de la Sala Constitucional, asume la noción de alto oficial. Por cierto que no son todos los que están, ni están todos los que son, porque entre los altos funcionarios públicos se olvidó la Constitución establecer la cabeza, los rectores del CNE, ¿ok? Y que obviamente los rectores del CNE, como altos funcionarios públicos, como cabeza del poder electoral, deben ostentar la condición de altos funcionarios públicos. Entonces, nótese, para volver a la anécdota, que en 2002 el fiscal de entonces, cuando solicitó el antejuicio de mérito de esos altos oficiales, no utilizó el Código Penal en su libro segundo, en su capítulo primero, delitos contra la forma republicana, para el llamado delito de traición a la patria, sino que utilizó el ilícito que está descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar. Muchos recordarán cómo fue resuelto esto. Los entonces magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, esto le corresponde a la sala plena, sobre la base de lo que establece el 377 actual del COP y el 266 de la Constitución, ¿verdad? No eran los mismos en cantidad, no eran los mismos magistrados que hay ahorita. Por ejemplo, la sala casacional estaban integradas por 3 magistrados y por 5 la sala constitucional. Entonces, ellos por mayoría decidieron otorgarle el sobreseimiento, es decir, declararon sin lugar la solicitud de juicio de mérito de estos altos oficiales. Por cierto, que fue una decisión que alguien pudiera cuestionarla desde el punto de vista de técnica, digamos, de técnica procesal. Creo que fue hecha por la ponencia de un civilista. Pero fíjense que en esa decisión pareciera que el problema del sobreseimiento iba a ser por un problema de atipicidad. Me explico. Cuando el fiscal general de entonces escogió el aparte de la norma que le estaba imputando en solicitud de antejuicio de mérito a estos altos oficiales, la norma terminaba algo así como que en darse este supuesto se aplicará la pena descrita en la parte anterior. Y cuando uno iba a la parte anterior, oye, qué cosa tan extraña, en la parte anterior no tenía ninguna consecuencia jurídica. Entonces, estamos hablando de un problema de atipicidad, ¿ok? Y por lo tanto, por esa atipicidad fue que se dictó
en principio el sobreseimiento, pero la sentencia todavía le quedaban páginas. ¿Ok? Pareciera, entonces viene la famosa expresión de ellos lo hicieron preñados de buenas intenciones. Cuando esa expresión surge, preñado de buenas intenciones, intención, pareciera que es un problema de culpabilidad. Entonces, ya no es un problema de atipicidad, sino que es un problema de culpabilidad. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿el sobreseimiento fue por un problema de atipicidad o un problema de culpabilidad? Pero bueno, disquisiciones sobre las cuales no quiero hacer mucha profundidad, porque si lo que estamos abordando ya no efectivos militares cometiendo delitos militares, o civiles cometiendo delitos o civiles enjuiciados en el ámbito militar, entonces entraríamos en otro supuesto. La otra competencia, obviamente, es la competencia en razón de la función. Aquí no hay mayor problema, ¿verdad? Hubo la llamada división del trabajo jurisdiccional. Los tribunales de primera instancia se dividieron en atención a la asunción de fases procesales. Un tribunal de control tiene la función de control cuando asume la fase preparatoria y la fase intermedia. Un tribunal de juicio es el único donde puede haber un debate sobre la fiabilidad de la prueba en la función del tribunal de juicio, y un tribunal de ejecución, asumiendo la fase de ejecución cuando se dictan sentencias condenatorias. Arriba, en la alzada, si no vamos a encontrar con una corte de apelaciones. Una corte de apelaciones en atención a una por cada circuito, pero pueden existir salas de la propia corte de apelaciones y no entender que esa corte de apelaciones solamente va a resolver, como el nombre lo indica, el recurso de apelación de autos o de sentencias, sino que también puede resolver incidencias de apartamiento, de jueces de primera instancia, recusación, inhibición y también conflictos competenciales entre jueces de primera instancia que estén bajo la égida de esa propia corte de apelación. Aquí sí hay una diferencia con respecto a la jurisdicción militar, porque la jurisdicción militar no vamos a conseguir con la llamada corte marcial. Esta corte marcial integrada por 5 magistrados, efectivos castrenses, que tienen una competencia territorial en todo el país, ¿okay? A diferencia de las cortes de apelaciones en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, que bueno, habría la corte de apelaciones del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, del estado Miranda, es decir, para conocer los municipios que no forman parte de los municipios metropolitanos, que se conoce el circuito judicial del área metropolitana de Caracas. Entonces, esa corte marcial, digamos, tiene una competencia territorial en el ámbito penal. Esa corte marcial quería conocer apelaciones, ¿verdad?, frente a decisiones dictadas por el Tribunal Segundo de Juicio Militar del Estado de Aragua, el Tribunal Cuarto de Control Militar del Estado Táchira. Entonces, bueno, a diferencia del ámbito de lo civil, por cierto, que de igual forma, esa Corte de Apelaciones no solamente va a resolver las apelaciones, sino que va a resolver también conflictos de competencia entre intertribunales militares, pero también incidencias de apartamiento en el ámbito de lo militar y, por qué no decirlo, el llamado amparo contra decisión judicial. Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo, si se está interponiendo el amparo contra una decisión dictada por un tribunal de primera instancia, en este caso de primera instancia castrense, que no tiene un medio normal para impugnar. Y la otra competencia para asumir la jerarquía es la competencia en razón de la conexión, bajo las famosas 3 hipótesis, ¿verdad? Delito medio, delito fin, se realiza un delito medio para realizar un delito fin. El delito medio está conociendo el Tribunal Segundo, el Tribunal Cuarto está conociendo el delito fin. Bueno, debería conocerlo el Tribunal Cuarto, que es el que conoce el delito finalístico. Yo alteré documentos para cometer una estafa de mayor significación. Todos los que han intervenido en el mismo delito deberían ser conocidos por un mismo tribunal, bien sea en su noción de perpetrador, partícipe, ¿okay? Esa noción de partícipe que se extiende a los cómplices no necesarios, operador inmediato, en fin. Y la otra hipótesis, ¿verdad?, de todos los delitos que haya cometido una sola persona, en la medida de lo posible, ser conocido por un mismo tribunal, porque se da el principio
de la unidad del proceso para evitar sentencias contradictorias y además hasta por una simple condición cometió hurto en Aragua y cometió homicidio en Carabobo y la audiencia de imputación se la están haciendo el mismo lunes a las 9 de la mañana en Aragua y la otra en Carabobo. Bueno, ustedes saben que la omnipresencia solamente la tiene Dios, pues, que puede estar en diferentes sitios en el mismo momento, aunque yo estoy ahorita en la computadora de ¿cuántos de ustedes? Estoy ahorita en la computadora de algunos tantos de ustedes, ¿ok? Pero ni pretendo ser Dios ni nada que se parezca. Entonces, ello obviamente va a sustentarse en el llamado iuria novi curia. El conocimiento del derecho lo asume ese juez, porque no solamente que se mantenga esta capacidad objetiva, ser competente por materia, territorio, persona, función o conexión, sino demostrar el conocimiento del derecho. Esto se cuestiona a través de los recursos, esto se cuestiona a través de las excepciones. Hay otra característica para ese juez natural, que tiene que ser un juez imparcial. ¿Y cómo se cuestiona la falta de imparcialidad del juez? Bueno, a través de la incidencia de apartamiento. Todo esto, mis amigos, se sustenta en dos grandes pilares. El principio de legalidad sustantiva. Estos ilícitos deben estar descritos previamente en pauta de ley. Nullum crimen, nulla pena, sin el lex certa, scripta. Tú abres el primer artículo del Código Penal y ahí lo encuentras. Y también estará presente en el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero también el principio de legalidad adjetiva. Los actos procesales tienen que estar descritos también en pauta de ley. Por lo tanto, esto de la competencia en la materia, esto de la acción, esto de quien asume la presunción de inocencia, que el juez conozca el derecho establecido en pauta de ley. Tipicidad se habla en el derecho penal. Taxatividad se habla en el derecho procesal o adjetivo. No se puede decir ese acto procesal es típico, porque los que son típicos son los ilícitos, es taxativo. Y la otra gran soporte de todo este esquema de relación procesal penal no puede ser otra más que las pruebas. Es decir, el juez se convence no solamente por alegatos, sino fundamentalmente por probanza, por acreditación, por demostración. La desvirtuación de la presunción de inocencia en el 49.2 de la Constitución no se da solamente, repito, por alegatos, sino por pruebas. Y a veces, mis amigos, no solamente es un problema de prueba. Y lo repito, y aunque esto escape un tanto de la disertación, porque a lo mejor fuiste muy bueno probando algo, fuiste muy prolífico en la probanza, pero no supiste alegar. O lo contrario, alegaste bien, pero con una escasez probatoria. Las dos cosas son malas. Entonces, mis estimados, esto del juez natural, del juez que es competente, no solamente se ubica, ¿verdad?, en el ámbito de lo que establece la Constitución en sus artículos 49.3 y punto 4, el concepto de juez natural, que tiene que ser competente, es decir, que ostenta capacidad objetiva, que tiene que ser imparcial, es decir, que ostenta capacidad subjetiva, que tiene que ser idóneo. Iuria novi curia, conoce el derecho. No me vayas a confundir inidoneidad con incompetencia. Lo de la competencia alude a la capacidad objetiva, materia, territorio, función, conexión, persona. La idoneidad al manejo, al conocimiento del derecho. Y la imparcialidad a no estar vinculado ni objetiva ni subjetivamente con las partes. Bueno, esto está de vieja data, ¿ok? De vieja data se inscribe todo este tema. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas, 1966. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con respecto de las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella y para la determinación de sus derechos y obligaciones. Nótese el tema de carácter civil. Fíjense que el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66 de la ONU reafirma el concepto de la civilidad en el enjuiciamiento de la causa. De igual forma, lo establece
otro instrumento internacional. Recuerden ustedes que conforme al artículo 23 de la Constitución, los instrumentos internacionales son fuente de derecho. Esos instrumentos internacionales que pueden ser de carácter bilateral, por ejemplo, un tratado de extradición entre Venezuela y otro país, por ejemplo, un tratado de extradición entre un país que se llama Cabo Verde con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? O puede ser tratados de carácter multilateral, ¿ok? Por ejemplo, la OIT, ¿ok? La vinculación de la OIT, el comercio internacional. Entonces, bueno, el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice: toda persona tiene derecho a ser oída con la debida garantía y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Lo reafirma entonces este instrumento internacional, laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza. Entonces, bueno, a partir de los instrumentos internacionales se define la importancia, la jerarquía del tema de la competencia. A mí me gusta siempre esta cita, ¿verdad?, de un gran procesalista colombiano, Hernando Davis Echandía, en su compendio de Derecho Procesal en su tomo 2. La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público o en la realización del derecho objetivo mediante el proceso. Dicho en mejores palabras, cuando el artículo 257 de la Constitución establece que el legislador debe legislar, hacer normas procesales en las cuales está alejada el ritualismo innecesario, que tengan actos procesales de contenido esencial, es porque el tema de la competencia es tan, pero tan esencial. El tema de la jurisdicción es de tanta dimensión que cualquier falencia, cualquier falla del tema de la competencia y de la jurisdicción va a conducir necesariamente a la nulidad del acto procesal. Es decir, guarda tanta importancia el tema del juez natural que tiene la misma dimensión que el tema probatorio. Será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso, nos dice el numeral primero del artículo 49, o por ejemplo, la confesión coactiva del artículo numeral punto 5. ¿Por qué? ¿De qué te vale a ti que te hayan permitido una defensa adecuada, hayas permitido tu defensor, tu asistente técnico, ¿ok?, que te haya puesto en conocimiento el cargo que se te imputa? No existe ningún tipo de falencia con respecto al tema de la prueba. Se asume sobre el principio de legalidad sustantivo. Sí, es un delito que está descrito en pauta de ley, pero lo estás haciendo frente a un juez que no es el juez natural. Es un tema de garantía forense. No es tanto un tema de incolumidad de la Constitución así asépticamente. Es un problema de garantía forense, de ejercicio de derechos. Recuerden, mis estimados, que la Constitución está repleta de derechos y garantías, también contiene principios. Y que se dice que el derecho se ejerce, se goza, se disfruta, ¿ok? El ius, derecho a la vida, a la libertad, pero que las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho. Si ese derecho ha sido menoscabado, no ha sido restablecido, ¿ok?, por lo tanto, el debido proceso es una garantía. Dicho en otras palabras, la competencia, la jurisdicción funciona como una garantía restablecedora de derechos. La Sala de Casación Penal ha dictado no pocas decisiones en materia del concepto de juez natural. En su sentencia 172 de mayo del 03, nos dice: el juez natural es aquel que está facultado por ley para juzgar a ciertas personas por delitos cometidos en precisos lugares y momentos, siendo fijado mediante ley material en forma objetiva, funcional o territorial, concretándose así los principios de seguridad jurídica y de legalidad. Esto es interesante porque alude
¿verdad? No solamente al respeto del llamado principio de legalidad sustantiva, ¿ok? Sino lo que se llama referencias de modo, tiempo y lugar. Lo de modo, tiempo y lugar guarda la importancia de catalogar a quien está conociendo, ese tercero decisor, su esencial condición de juez. Por su parte, la Sala Constitucional no ha dejado de abordar el tema de la Sala Constitucional. Ni nótese que estoy utilizando decisiones de hace, ¿qué? 15, 20 años, perdón, 17, 15, 10 años. Habían buenos magistrados en aquel momento en las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Por más que uno le pudiera criticar muchos criterios, el doctor Levis Ignacio Serpa, el doctor Julio Elías Mayaudón, el doctor Jorge Rosell, el doctor Jesús Eduardo Cabrera, ¿ok? Es decir, personas con un criterio, con un respeto desde el punto de vista académico. Y sin embargo, había sus fallas. La Constitucional, en la 1228 de junio del 05 y en la 2516 de agosto del año 05, ¿okay? Existe violación al juez natural cuando se verifiquen remisiones de causa a un tribunal incompetente por el grado, materia o territorio. Pues nada menos que el tema de la materia, ¿okay? El tipo de delito que sería asumido por ese que ostenta la condición de juez natural, dicho por la propia Sala Constitucional. Por otra parte, y perdonen por quedarme en ella, en la Sala Constitucional, reitero, otra decisión que me parece importante y es una decisión ya, digamos, novedosa de este año, ¿okay? La 520. El órgano jurisdiccional que haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y procesos judiciales, lo que se denomina el juez ordinario. En tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificativo de órgano especial o excepcional para el caso. Y en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la ley. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces. Detengámonos un tanto acá. Es cierto que si yo quiero cuestionar la falta de conocimiento de un juez en la motivación de un fallo, tengo que acudir a un recurso. Los recursos son fundamentalmente de cuestionamiento del mal o buen uso del derecho. Ahí está el catálogo de recursos. Revocación frente a autos de mero trámite, apelación de autos frente a autos con trascendencia aflictiva, apelación de sentencias, casación y revisión. Si yo quiero cuestionar la falta de capacidad subjetiva del juez, es decir, que es parcial, no podría hacerlo a través de los recursos. Tendría que hacerlo a través de las incidencias de apartamiento. Y si soy parte, no me queda otra más que la recusación. Si lo que quiero cuestionar es la falta de capacidad objetiva, es decir, la falta de competencia, yo tendría que acudir a las excepciones. Ahí está el numeral segundo y el numeral tercero del artículo 28 del COP como excepciones, como obstáculos al ejercicio de la acción penal, la falta de competencia o falta de jurisdicción. Pero yo lo que quiero significar es cuál sería el efecto si se declara con lugar. Pero ya te lo están diciendo estas normas, que cualquier afrenta al concepto de juez natural va a conducir necesariamente a la nulidad del acto procesal. Y volvemos al tema de la nulidad. Pocas veces la Constitución aborda el concepto de nulidad, la palabra nulidad como tal, pocas veces. ¿Okay? Ahí está, por ejemplo, cuando aborda el tema de lo laboral. ¿Okay? Entonces, bueno, nula toda circunstancia que violente al llamado principio de indubio pro operario o normas que menoscaben los derechos laborales de ese trabajador que tiene a su favor ser un débil jurídico. ¿Okay? Principio de favorabilidad interpretativa,
Los indubios son siempre un principio de favorabilidad interpretativa, indubio pro operario, indubio pro reo, interés superior del niño. Y por qué no decirlo, el llamado indubio pro femini, aunque no esté establecido en la propia norma. Fíjense que un buen ejemplo de la nulidad lo establece el artículo 49.1, cuando dice: será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Que yo sé que no estamos hablando en un taller de contenido probatorio, pero que debe entender que cuando se habla de obtenida, se refiere a la que ha sido obtenida, es decir, los resultados de un allanamiento, pero también la que ha sido ofrecida. Ese allanamiento se conoció en la fase preparatoria, bueno, tuvo que haber sido ofrecido como prueba en la acusación, pero también cuando ha sido admitida en violación al debido proceso, se admitió en pleno juicio cuando se ofreció más bien la prueba en la acusación, la que ha sido producida en violación al debido proceso, se conmina a la madre del procesado a que declare, a pesar de que la protege la no confesión coacta del artículo 49.5 de la Constitución, el precepto constitucional. No te confundes por ahí y dices que el prefecto constitucional. Perdonen el mal chiste, pero tampoco estas sesiones virtuales puede ser uno tan serio con el asunto, a pesar de que pretendo abordar un tema tan serio y de la cual yo sufrí seriamente una consecuencia. Entonces, bueno, ya no es solamente obtenida, sino obtenida, incorporada, admitida, producida y apreciada en violación al debido proceso. Pero yo lo que quiero resaltar frente al tema del juez cuya jurisdicción se hace nula es el artículo 25 de la Constitución. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscaba los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos, entre ellos los jueces, y funcionarios públicos, entre ellos los jueces castrenses, militares, que lo ordenen o ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores. Entonces, el tema de la nulidad de determinados actos procesales por irrespeto del concepto de jurisdicción y de competencia es uno de los típicos ejemplos para la nulidad que garantiza el artículo 29 de la Constitución. Ahora bien, como le dije con anterioridad, sí, es cierto. La propia Constitución establece, regula, para no hablar en su descenso en una ley instrumental como el Código Orgánico de Justicia Militar. Ya la propia Constitución, en su artículo 261, establece el concepto de jurisdicción militar. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio. Por lo tanto, habrá un titular de la acción penal que es quien tiene que asumir la investigación de la causa y un tercero decisor resolver la controversia. La noción clásica del sistema acusatorio. Hay gente por ahí que dice, oye, vale, esto se distingue entre sistema procesal o principio procesal. El acusatorio más como un principio que un sistema. Bueno, ya la propia Constitución se matrimonia con la noción de que es un sistema procesal, acusatorio. Y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. Sí es cierto, ¿verdad? La Constitución habla de otro código. Habla del Código Orgánico Tributario, pero fíjate que lo habla es en las disposiciones transitorias. Cuando dice, tiene que legislarse a través de un Código Orgánico Tributario. Tiene que legislarse, como queriendo decir la norma que establezca lo vinculado al impuesto, a lo tributario, ha de ostentar un carácter orgánico. Sigue la norma 261. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.
La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución. Entonces, aquí el problema estaría dado en el infine del encabezado del artículo 261, cuando nos dice que la competencia se limitará a delitos de naturaleza militar. Mi estimado, cuando esa Constitución fue promulgada, recuerden que fue promulgada por primera vez el 30 de diciembre, fue publicada el 30 de diciembre de 99, perdón, por eso se le llama Constitución del año 1999, pero después fue vuelta a publicar el 24 de marzo del año 2000. Se han encontrado muchas diferencias entre la redacción del 30 de diciembre del 99 con la del 24 de marzo de 2000. Aquí hay diferencias con respecto a esta norma, pero no sustanciales. Fundamentalmente dice lo mismo. Entonces, habla de delito de naturaleza militar. ¿Sí? Hasta este momento, el criterio que se mantenía casi pacífico por parte de la Corte Suprema de Justicia era el que había mencionado con anterioridad. Eso definía el concepto de naturaleza militar entre efectivos castrenses descritos en el Código Orgánico de Justicia Militar y en establecimiento militar o en ocasión de actividades en el ámbito del ejercicio castrense, entre los cuales, como lo digo, la guerra es una de ellas. Así, el 124 del Código Orgánico de Justicia Militar nos lo dice, ¿ok?, de forma preclara. Los sujetos susceptibles de ser enjuiciados por la jurisdicción militar son: 1. Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuera su jerarquía y la situación en que se encuentran. ¿Ok? Aquí obviamente habría una gran excepción. Por lo menos habría una gran excepción desde el punto de vista adjetivo. ¿Ok? Porque no serían los tribunales militares que enjuiciarían a eso de cualquiera sea su jerarquía, a los oficiales, porque si es un alto oficial, como lo dije yo con anterioridad, 261, 2 y 3, 2 y 2, el presidente de la República como comandante en jefe, y el 3, le corresponde a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Independientemente de su condición castrense o de su condición militar. Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dicha escuela y penados por el presente código y demás leyes o reglamentos militares. Cuidado, aquí también hay que hacer su excepción. Vámonos con un ejemplo, a los efectos de hacerme entender. Si esto fuese una cosa en la cual ustedes me respondieran la pregunta, pero yo voy a hacer una pregunta que yo mismo me respondo. ¿Desde cuándo alguien puede ingresar a una academia militar? ¿Qué condición etaria? Yo creo que desde que es bachiller y la gente se está graduando a los 15, 16 años. Y por lo tanto, la mayoría de edad se obtiene a los 18. Entonces yo quiero estudiar en la academia militar. ¿Qué hago? Esperar tener 18 para poder utilizar armas, que me enseñen sobre armas. Ustedes saben que no. Ustedes saben que se pueden encontrar, ahora se habla de cadetes y cadetas, es horrible esa frase de cadetas, estudiantes que pueden tener 16, 17 años en una academia militar. Pero imagínate el ejemplo. Imagínate que ese cadete que está estudiando allí en esa academia militar, que es una universidad, y tiene sus profesores, esos que dan allí en la academia militar, no sé, me imaginará, darán historia de Venezuela, arma 1, arma 2, forma política, en fin, no sé, lo que dan allí en la academia militar. Y el profesor, ¿verdad?, le dice a un alumno de ellos: mira, yo quiero que tú me sirvas de preparador, ¿ok? El preparador que uno busca como profesor en una materia es el alumno más aventajado, etcétera, etcétera, que me ayude aquí un tanto a repartir los exámenes, a llevarle información, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y el alumno lo hace. Y el alumno le dice, el hombre, el estudiante, le dice una cadeta, una estudiante, una dama, le dice: mira, vale, si tú no aceptas mi requerimiento de carácter sexual, yo le voy a decir al profesor del cual yo soy preparador que te aplace la materia.
si hay un delito ahí de acoso. Entonces uno se preguntaría, porque fíjate que existen 3 jurisdicciones especiales metidas en el entorno, ¿ok? Está la jurisdicción militar, porque se estaría utilizando entre efectivos militares y en el ámbito castrense. Pero también estaría el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, porque este cadete todavía no tiene 18 años de edad, pero también estaríamos la jurisdicción de violencia de género, porque es un delito que se ubicaría en el ámbito de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Bueno, ese sí, pero la jurisdicción tendría que ser, y es mi humilde criterio, la jurisdicción del sistema penal, de responsabilidad de adolescente, porque de ser cadete es una circunstancia, es una anécdota, pero esencialmente, mucho más esencial, es mi condición etaria, la condición de edad, sistema penal de responsabilidad. Entonces, bueno, eso tendría la excepción de ese numeral segundo, ¿ok? Del artículo 124. Veamos. Los que formen parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar. Bueno, los llamados asimilados, ¿ok? Los reos militares que cumplan condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar. Reos militares, ¿ok? Allí estaríamos hablando de esos reos militares que cumpliendo condena realicen delitos en el propio internamiento, ¿ok? En el propio establecimiento. Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten su servicio en los establecimientos o dependencias militares por cualquier delito o faltas cometidos dentro de ellos, en una disposición que a mi modo de ver es francamente inconstitucional, ¿okay? Porque la preeminencia de lo civil sobre lo militar ha de guardar una dimensión superior. Ese numeral 5 tiene un tufillo de inconstitucionalidad, ese numeral 5 del artículo 124, ¿ok? El hurto que cometió una secretaria de un despacho, de un despacho militar, ¿ok? Entonces, la Sala Constitucional, en la sentencia 1256, de alguna forma, del año 02, ha venido tratando el tema, esta variable, pues, que es lo que nos está ocupando, el tema del enjuiciamiento de civiles en el ámbito militar. Los delitos comunes, lo dice, ya reafirmando mi postura frente a la norma anterior, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido. Y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, como una materia dentro del ámbito penal, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todo caso la jurisdicción que debe juzgar. Es decir, el tema material, el de la competencia material, reafirma, dibuja la jurisdicción penal militar. No otro tanto lo dice la Sala de Casación Penal en la sentencia 518 de diciembre de 16. En el presente caso están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la jurisdicción penal militar. La Sala considera que lo procedente y ajustado a derecho es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a la jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria. Como te estás dando cuenta, estos criterios por parte del Tribunal Supremo de Justicia ya ni siquiera toma en cuenta esa noción que inicialmente en esta disertación no les había mencionado, la llamada triple condición: delitos militares en establecimiento militar entre efectivos militares, sino que ya definitivamente cuando se da el escaneo, así como cuando tú escaneas un texto, uy, encontré la palabra que estaba buscando, ¿ok? La encontré. Entonces cuando tú escaneas y está la palabra, la saco, la excluyo. Entonces, bueno, es como una especie de noción de que estando lo civil no se ve adecuado, no se ve idóneo, no se ve competente el que se mantenga esta perpetua jurisdictionis, ¿okay? Esto que de alguna forma como principio en materia procesal civil, el concepto de perpetua jurisdictionis,
Si se inició en el ámbito militar, bueno, va a seguir en ella. Pues fíjate que lo está eyectando el propio criterio por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sentencia de la Sala de Casación Penal, la 350 del 23 de octubre de 2017, bueno, reafirma todo lo anterior. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice, los civiles son juzgados por la jurisdicción ordinaria y los militares igualmente. Cuando el delito cometido sea un ilícito común, salvo cuando sean los delitos comunes son cometidos por militares en hechos militares, en actos de servicio o en comisiones conforme lo establecido en el 123, numeral 3 del Código Orgánico de Justicia Militar. En conclusión, las reglas de competencia son de orden público y específicamente la competencia por la materia es la que determina el juez natural que juzgará a las personas sometidas a un proceso penal en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con obediencia de las garantías constitucionales y legales conforme a lo establecido en el numeral primero del artículo 49 de esta Constitución. En el presente caso, están siendo juzgados civiles por la presunta comisión de delitos contemplados en el Código Penal y por derivación en el Código Orgánico de Justicia Militar y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos en la jurisdicción penal militar. Es por lo que el resguardo de las partes intervinientes en la presente causa, me permiten, ¿verdad?, que yo siga leyendo. A mí nunca me gusta en estas disertaciones leer, pero creo que aquí es fundamental. Y en cumplimiento de la aplicación de la justicia responsable y expedita, la Sala considera que lo procedente y ajustado de derecho es sustraer la presente causa de dicha jurisdicción y remitirlo a su jurisdicción natural, la cual es la jurisdicción penal ordinaria. Aquí hay un detalle interesantísimo, mi estimado, que es el concepto de orden público. El concepto de orden público constitucional. Ese es un concepto que es vital. Ustedes han escuchado por allí que dice, bueno, mira, no se puede relajar ese acto procesal porque es de orden público. ¿De qué será lo que es de orden público? Bueno, de alguna manera, en todo este esquema sistémico de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontraríamos 3 o 4 indicadores para saber la noción de orden público. 1, cumplimiento de plazos, términos y lapsos. Aquí no voltea hacia los lados. No hay ninguna duda. ¿Okay? Eso es estricto orden público, sobre la base de lo que establece el 49.3 de la Constitución. Es decir, los jueces crean plazos, términos y lapsos dentro de los cuales, el legislador crea términos, plazos y lapsos dentro de los cuales los jueces pueden fijar los determinados actos procesales. Allí está el 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Puede fijar la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. Lo que no podrá hacer ese juez es fijarle el día 14 o fijarle el día 21. Podrá hacerlo el día 15, el día 16, el cumplimiento de términos, plazos y lazos. Otro asunto que es de estricto orden público es el cumplimiento de los principios de favorabilidad interpretativa. ¿Cómo tú entiendes normalmente el derecho, la justicia, una igualdad, la famosa balanza? Pero hay relaciones que son esencialmente desiguales, ¿ok? Por ejemplo, la relación que surja en el ámbito del derecho inquilinario, pago y pago un canon de arrendamiento y nunca la propiedad será mía, las relaciones que surgen del ámbito del derecho agrario, el uso social de la tierra, las relaciones que surjan dentro del llamado interés superior del niño, ¿ok? La jurisdicción civil en el ámbito de los menores, ¿ok? La jurisdicción de protección de niños y adolescentes. Son relaciones esencialmente desiguales. El indubio prooperario, ¿ok? Entonces, el cumplimiento de los principios de favorabilidad, es decir, en caso de duda se toma la interpretación que sea mucho más favorable. Entonces, allí en el estricto orden público. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el ámbito penal, la dosimetría penal, utilizar el término medio de la pena, es de estricto orden público. ¿Cómo podríamos soslayar, por ejemplo, la imposición de penas superiores a los 30 años? Pero fíjate lo que esta sentencia establece, que el tema de la protección de la competencia y por ende de la jurisdicción
es de estricto orden público, pues no podría ser relajado. Aquí venimos entonces a la famosa sentencia 423 del 27 de noviembre de 2017. Es la sentencia Ángel Vladimir Serpa Ponte, es decir, de quien les está hablando. No porque yo haya sido el ponente de la misma, sino que la dictó la Sala de Casación Penal, decidiendo un abocamiento oficioso que asumió la Sala Constitucional frente a determinados desafueros que se cometieron en una causa a lo mejor bien conocida por ustedes, en donde, bueno, hubo un llamamiento por parte de la Asamblea Nacional para designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y en ocasión de ella surgió este procesamiento de mi persona, que como me ven, no soy militar, no llego ni a cabo raso, pues, ni a sargento, ni soy general, ni nada de esto. Soy un civil, que ejerce el derecho, que soy un profesor universitario, que me quiera decir jurista, más jurista serás tú, que me quiera decir maestro, más maestro serás tú. Una gente que asume el derecho, fundamentalmente, y que se me enjuició por un tribunal militar. Entonces, la Sala de Casación Penal, en esta decisión, que yo creo que es la sentencia que ahorita, digamos, es la sentencia líder, ¿okay? Como se dice en el ámbito anglosajón, del leading case, ¿okay? El caso fundamental. Yo creo que vuelve a reasumir aquella noción anterior, la cual les había manifestado. Entonces, bueno, en esa sentencia 423 del 27 de noviembre del año 17, ¿ok?, de la Sala de Casación Penal, suscrita por los magistrados de la Sala de Casación Penal, por cierto, que son los mismos magistrados de la Sala de Casación Penal que se encuentran ahorita, dice lo siguiente: la conducta atribuida al ciudadano fue subsumida en el delito de traición a la patria, estipulado en el artículo 464, numerales 25, 26, 27 del Código Orgánico de Justicia Militar. Siento que las acciones penalmente relevantes descritas en dicho texto legal militar se encuentran correspondientemente plasmadas en el capítulo 1 de la traición a la patria y otros delitos contra este capítulo 1 de los delitos contra la independencia y seguridad de la nación del libro segundo del Código Penal. Me detengo allí. ¿De qué estaría hablando la Sala de Casación Penal? ¿Ok? Estaría hablando de un problema de antinomia. Las antinomias son cuando el mismo supuesto se encuentra con sendas consecuencias jurídicas, distintas consecuencias jurídicas, descritas en normas distintas. Y está el mismo supuesto de hecho, pero la consecuencia jurídica B se ve en la ley B y la consecuencia jurídica C se ve en la ley C. Y por lo tanto, uno tendría que asumir, bueno, cuál es la norma que se aplica. Bueno, la norma, en principio, que sea mucho más favorable al reo. Pero aquí lo que se está hablando es una polivalencia en la descripción del supuesto ilícito, porque es el que está allí mencionado, o dice la Sala de Casación Penal que el que está allí mencionado. Por lo cual es incontrovertible asumir que no son conductas de estricta naturaleza militar, por lo que pueden ser cometidas tanto por militares en funciones como por civiles. Razón suficiente para concluir que la naturaleza de la acción y de la condición del autor o partícipe militar o civil es determinante para el establecimiento de la competencia. Es decir, la condición, la existencia o no del fuero por parte del procesado es la que va a determinar a fin del camino la jurisdicción y la competencia. Sigue entonces el fallo, y me van a disculpar lo largo de la motivación, no es porque sea un caso vinculado a lo mío, sino que yo creo que tiene la importancia para seguir determinando a partir de este momento o a partir de noviembre del año 17 la orientación a seguir, por lo menos por la Sala de Casación Penal. No es de la Sala Constitucional, pero tampoco ha sido revisada
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es vedado que los ciudadanos sean subordinados a dirimir sus controversias jurídicas a través de tribunales de excepción o por comisiones especiales ajenos a la jurisdicción ordinaria determinada por la ley y la Constitución. El juez militar no es el juez para el procesamiento penal de un civil, en razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales para el sano desempeño de la función jurisdiccional respecto a los no militares y menos aún en los delitos distintos a la naturaleza militar, en el entendido que la jurisdicción militar tiene como propósito el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, a través del juzgamiento de los delitos castrenses cometidos por militares en funciones. El ciudadano, fulano de tal, ni lo conozco, está siendo procesado por la presunta comisión de un delito contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar por el Tribunal Militar. Se trata de un civil, razón por la cual, en obsequio del debido proceso, resguardo de las partes en cumplimiento y tuición de lo ordenado por la Constitución, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos y del ordenamiento objetivo penal, en afán de garantizar la aplicación de los principios de justicia ética, objetiva, responsable y de raíces democráticas, esta sala considera que lo ajustado a derecho en la presente causa es declarar a la jurisdicción militar incompetente para seguirla conociendo y en tal sentido emitirla a la jurisdicción natural, la cual no es otra que la jurisdicción penal ordinaria, para que dé continuidad al proceso afianzando la garantía. Pero fíjate que no se queda en la decisión, ¿ok? No se queda, sino que relaten esto. Con la debida atención a las consecuencias procesales derivadas de lo establecido en el artículo 72 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué es lo que nos dice el 72 del Código? El 72 nos dice nada menos y nada más lo siguiente: los actos procesales efectuados ante un tribunal incompetente en razón de la materia serán nulos, salvo aquellos que no puedan ser repetidos. Que no pudiera ser repetido, por ejemplo, una audiencia de juicio, si allí participó un testigo y el testigo murió y ya no podrá ser llevado de nuevo a la nueva audiencia de juicio. Que no podrá ser repetido un acto, una audiencia de prueba anticipada, porque precisamente se realizó la prueba anticipada sobre la base de la posibilidad de la desvanecencia del sujeto de prueba. En cualquier caso de incompetencia por la materia, al hacerse la declaratoria, se remitirán los autos al juez o jueza o tribunal que resulte competente conforme a la ley. Es decir, el efecto del juzgamiento de un civil por un tribunal militar sobre la base de esta decisión y conforme al artículo 72 del Código va a conducir a la nulidad de todo lo actuado por el respeto del concepto de competencia y de jurisdicción. Gracias por su atención y ahora queda esto en manos de Miguel y a ver qué pasa con las preguntas. Pues. Bien, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. No hemos recibido ninguna todavía. Pero bueno, ya es el momento para realizar las preguntas. Agradecemos al doctor Ángel Serpa por su explicación bien detallada acerca de la jurisdicción militar. Bueno, gracias entonces. Hasta luego. Un momentito, hay una pregunta por aquí. Excelente, muy clara la explicación. Vamos a esperar a ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Vamos a esperar unos minuticos nada más, doctor. Bueno, Miguel, te lo estoy diciendo frente a todos los que están escuchando. Ojalá la grabación de esto salga rápido a los efectos de poderla ubicar en mi canal YouTube, en el Serpa Ponte y en el de ustedes también, el Colegio de Abogados, los efectos de que la gente que no haya podido asistir pueda tener alguna duda y plantearla, pues. Estoy a la orden. Sí, claro, apenas lo tengamos listo, se lo pasamos al doctor Serpa. También será publicada
por la página del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y próximamente en el canal de YouTube. Y estén pendientes de los próximos cursos, de los próximos talleres que se abordarán en el Colegio de Abogados de Caracas, que serán virtuales hasta que la pandemia nos los permita. Ajá, doctor, por aquí una pregunta. Pregunta César Augusto. ¿Qué opina de la medida cautelar otorgada a la colega aprendida recientemente? Se refiere a la colega Eva Leal, en Barquisimeto. ¿Qué respuesta tiene con respecto a eso? Bueno, el caso de la doctora la he venido siguiendo, es por la vía de la prensa, ¿ok? Por la vía de la prensa, la verdad que no ha trascendido mucho cuáles serían los elementos que estarían allí. Se encuentra todavía esto en fase preparatoria, pero yo ciertamente verifico los mismos efectos que se derivan de esta sentencia, la 423 del año 17, caso Ángel Vladimir Serpa, y conduciría al efecto de nulidad. Si tendría que solicitarse la modificación por la vía del 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que tiene su específica ubicación en el Código Orgánico de Justicia Militar. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar al doctor Serpa por el chat? Ya estamos por finalizar esta actividad. ¿Cuánto tiempo duró, Miguel? Me llamo Luis, doctor. Empezamos a las Luis, 4:10. Disculpa. Tranquilo, Disculpa, empezamos a las 4:10. Estamos terminando ahorita, ya van a ser las 6. 1:50 más o menos. Casi las 2 horas. Disculpen entonces, eso fue lo que pasó. Mucha gente se retiró. Tranquilo, Bueno, tranquilo. muchas gracias, pues sin más preguntas. Gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego, doctor. Hasta luego, que esté bien. Ok. Bueno, teníamos una pregunta de Henry Cáceres. Bueno, agradecemos a todos por su participación. Estén atentos, próximamente les haremos llegar también a su correo electrónico el material de esta presentación. Estén atentos los que están en el grupo de WhatsApp, que ya se creó, para ir notificando acerca de estas actividades. Tenemos una cuenta en Instagram, se llama @vivaelgremioabg, y bueno, por ahí vamos a estar compartiendo. La idea del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas es que todos los martes tengamos este tipo de actividades, este tipo de webinars para intercambiar conocimientos, para, bueno, pese a las dificultades, mantenernos activos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias también, bueno, por colaborar bastante con el desarrollo del webinar, manteniendo sus micrófonos apagados. Y bueno, ya vamos a dar por finalizada esta actividad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien.